Dosis Semanal se vio en la obligación de crear un espacio de entrevistas el cual pueda aclarar el panorama sobre las elecciones 2021 que el Ecuador está próximo a vivir. Se ha invitado a los candidatos presidenciales con la idea de saber y entender bien sus propuestas y cuál es su visión a futuro de nuestro país. Dosis Semanal no se responsabiliza por los comentarios emitidos por los invitados en este espacio de entrevistas. Bienvenidos sean todos. Esto es Objetivo Carondelet. Hola amigos, amigas, bienvenidos a Objetivo Carondelet, un espacio de entrevistas programado por Dosis Semanal para aclarar el panorama político coyuntural de Ecuador en estas próximas elecciones presidenciales de febrero 2021. En esta ocasión tenemos un invitado especial para hacer un análisis sobre este panorama en medio de dudas, en medio de un contexto complicado por la pandemia, que ya han llegado las vacunas, que hay desempleo, que hay tantos problemas sociales en el Ecuador, pero el 7 de febrero tenemos que darnos cita para votar. Le voy a dar la bienvenida en primer lugar a mi compañero Renato Bautista, con quien hemos programado todo esto para todos ustedes. ¿Qué tal, Renato? Mucho gusto compartir contigo. ¿Cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Otto, muy buenos días. Bueno, antes que nada, iniciar agradeciéndoles a las personas que nos acompañan en este proyecto, agradecer también al Hotel Quito por brindarnos sus instalaciones para esto. Lo dijiste ya, es una situación difícil, complicada. Estamos viviendo un contexto bastante variante a lo que fue el anterior año. Aparte de todo, se vienen elecciones en este contexto que es un poco distinto a lo que vivimos en años anteriores. Y qué mejor que comenzar este proyecto Objetivo Carondelet con un gran invitado, un personaje muy reconocido en la palestra política del país. Otto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Renato, hola Sergio, un gusto estar con ustedes aquí y poder conversar en este lugar tan maravilloso de Quito, que es el Hotel Quito, con posiblemente la mejor vista de la ciudad, ¿no? Una gran vista, exactamente. Y bueno, Otto, quiero empezar esta entrevista, este diálogo, de una vez con una pregunta muy clara. ¿Cuál es el panorama que tiene usted, su percepción personal de las elecciones que se van a venir el 7 de febrero? A ver, yo desde que ingresé al sector público sabía que ingresaba a una misión difícil, porque comprendía como economista que el manejo de las finanzas públicas del Ecuador, por decirlo menos, no había sido el mejor. Había sido un manejo con exceso de gastos, sin capacidad de ahorro en liquidez, sin fondos para poder enfrentar una crisis de este tipo. Y esa preocupación se había convertido en una realidad que el Ecuador tenía que afrontar. Entonces, ¿cómo afrontar? Sí, con decisiones difíciles que yo sé que no son populares, pero son correctas. Y yo siempre he tenido la filosofía de hacer lo correcto por encima de lo popular, siempre, en lo público y en lo privado. Implicaba reducir el gasto porque ningún gobierno, ni hogar, ni despensa, ni empresa puede gastar 14 años más de lo que le ingresa. Es imposible. ¿Qué pasa con un gobierno, en el caso del Ecuador, un gobierno dolarizado que no tiene la capacidad de imprimir dinero? Gastas un año más de lo que te ingresa, te endeudas. 2 años, 3 años, lo mismo. Al 8º año ya nadie te presta. El rato que ya no te prestan, no tienes para cubrir sueldos, no tienes para pagar las cosas más básicas, gasto corriente del gobierno nacional. ¿Cómo haces ya cuando no le puedes pagar a los profesores, a los policías, a los doctores? ¿Cómo funciona el Estado? Entonces, evidentemente, la disciplina en el gasto público es fundamental. Y la falta de disciplina nos había llevado a una situación crítica que evidentemente se agravó con la pandemia. La pandemia es el escenario, digamos, inesperado. Yo creo que ni en la peor película de ficción, hubiésemos tenido algo como lo que hemos vivido no solo en el Ecuador, sino en el planeta entero. Eso complica más las cosas, porque si fuese una crisis local, por último, sería más fácil conseguir respaldo, reactivar la economía con el apoyo externo, pero no, está el mundo entero paralizado. A mí me impresionó, venía viajando desde el aeropuerto hasta acá y veo un Quito que, claro, no es el Quito que yo recuerdo, un Quito a media llave, ¿no? Y así está todo el Ecuador y así está el planeta. Entonces todo eso agrava la situación, el hecho de que no había recursos para enfrentar esta crisis agrava la situación, y quien llegue al poder tiene que llegar desde ya diciendo la verdad. No pueden engañarnos diciendo que van a hacer cosas para las que no hay plata. Tienen que decirnos de dónde va a salir el dinero, tienen que decirnos cómo lo van a hacer esas decisiones o esas medidas que pretenden tomar sin afectar la estabilidad macroeconómica, porque bien o mal, el Ecuador, gracias a decisiones acertadas y oportunas que se tomaron en el mes de marzo, hemos logrado, a pesar de estar en una gran crisis, no tener un verdadero caos social.
esto se prestaba realmente para un caos social, se prestaba para una explosión social y se ha logrado contener tanto en lo sanitario como en lo económico y por ende en lo social. Contener, pero no superar. Entonces, aquí hay que tomar todavía decisiones, muchas ya se han tomado, han sido duras, pero hay que seguirlas tomando porque si es que no estabilizamos las bases del país, difícilmente vamos a poder construir el desarrollo y el futuro que necesitamos. Toda construcción se hace sobre bases sólidas y esas bases sólidas parten de un manejo responsable de lo público. Perfecto, Otto. Bueno, si bien es cierto, toda la gente de seguro sabe quién es el invitado y cuál ha sido la participación del invitado en la palestra política, como decíamos ya antes. Yo quiero hacer una pregunta súper puntual, pregunta que me han hecho muchas personas que han tenido el conocimiento que yo voy a poder realizar esta entrevista. ¿Por qué Otto salió de la palestra política y no decidió en estas elecciones seguir en esta carrera? Porque aquí el que importa no soy yo, sino el país. Pues yo salí claramente a buscar un camino de unidad. Yo quise evitar lo que hoy estamos sufriendo los ecuatorianos, que es tener que escoger entre 16 candidatos, que a veces entre 8 no hacen uno. Con todo el respeto, yo no le quiero faltar el respeto a nadie, y lo digo no peyorativamente, sino en función de que al no tener posiblemente el peso específico de conocimiento, de propuestas, no llegan ni a 1% de intención de voto. Entonces se presentan, no sé si para darse a conocer, si para, qué sé yo, para tener alguna experiencia personal, pero lo cierto es que el Ecuador no está para eso. Todos tienen derecho a participar. Y ha faltado más seriedad por parte de los candidatos en ese sentido también. Yo lo que te digo es que todos tenemos derecho a participar, pero ahorita se trata más de nuestro deber con el país que de nuestro derecho individual. Entonces mi deber con el país era evitar que esto ocurra. Salí a buscar unidad, en muchos casos encontré vanidad en vez de unidad, y claro, tenía que predicar con el ejemplo del desprendimiento, más allá de que yo nunca dije que iba a ser candidato. Por favor, revisen todas mis declaraciones, yo nunca he dicho que iba a ser candidato, jamás. De hecho, en algún momento hasta dije, no soy candidato a nada, durante la pandemia, porque la gente malintencionadamente, en la política nadie gasta pólvora en gallinazo, malintencionadamente, cuando vieron que tenía una gran aceptación ciudadana, que estaba haciendo un trabajo que la gente respetaba y valoraba, pensaron que me iba a lanzar y empezaron a decirme cualquier cosa y atacarme, una barbaridad. Pero justamente a eso no hay que huirle. Así es la política, tristemente. Si la queremos cambiar, tenemos que participar. Yo decidí participar, no como candidato, como autoridad y luego como figura pública, tratando no de decirte qué hacer, porque eso sería faltarle a tu inteligencia. Yo no te voy a decir qué hacer, pero sí brindándote la información y las herramientas para que tomes una decisión. Así me criaron a mí, y yo quiero que tú tomes la mejor decisión, porque tu decisión va a marcar el futuro del país. Justamente relacionando a eso, ¿no? Muchas personas establecían que Otto estaba haciendo una campaña antes de las campañas. Lo que no los he visto es disculparse, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Justamente sería bueno eso, que ¿no? se disculpen, pero bueno, así es el Ecuador. Hay un Vox Populi también que dice que tal vez Otto era la mejor opción. ¿Qué piensa Otto al respecto sobre eso? Mira, yo no sé si era la mejor opción. Sin duda, tenía la mayor posibilidad de ganar si participaba. Eso sí es una realidad estadística, digamos, porque así estaban las mediciones. La mejor opción es la unidad. La mejor opción es que entendamos que no nos debemos de dividir por ideologías y que debemos de trabajar juntos por objetivos. Esa es la mejor opción. La mejor opción es encontrar a alguien que pueda canalizar aquello. Puede ser que yo pueda ser esa persona en algún momento. Hoy, para mí era más importante, desde el desprendimiento, mostrar la necesidad de unidad. No lo conseguí, yo lo lamento. Y ya haberme lanzado, ¿qué hubiésemos sido? 17 candidatos. ¿Ya? O sea, empeoramos justamente lo que yo quería evitar. Entonces, sí me apena que tal vez veo al país todavía indeciso. Yo mandé a hacer una encuesta esta semana y todavía ya no se puede hablar de números de intención de voto, pero sí se puede decir que todavía al menos la mitad de los ecuatorianos no sabe por quién votar. No hay identidad política, y eso es justamente por esta fragmentación. Y ahí vamos a lo siguiente. Este no es un país de izquierda o derecha, este no es un país de correístas y anticorreístas. Aquí todos somos primero ecuatorianos. Y dentro de esa realidad tenemos que encontrar un camino con objetivos comunes. Cuando tú escuchas las propuestas, la mayoría trata de hablar de lo mismo y trata de buscar lo mismo. No se ponen de acuerdo en la forma, a veces tampoco se ponen de acuerdo en el fondo. Pero lo cierto es que hay que tratar de encontrar objetivos comunes. Yo, mira, como vicepresidente pude articular
un esfuerzo gigantesco, a pesar de no tener recursos, de obra sanitaria en todo el país, más de 2.500 millones de dólares. ¿A quién se le da? A los alcaldes de todas las ideologías. Yo ni les preguntaba de qué partido eran. ¿Por qué? Porque acaso al ciudadano que no tiene alcantarillado, que no tiene tratamiento de aguas servidas, que no tiene agua potable, que son el 70% de los ecuatorianos, no tienen completos sus servicios básicos, ¿ya? ¿Acaso que a él le interesa si el agua se lo trae la izquierda o la derecha? ¿Acaso que a él le interesa si el agua se la trae el Partido Social Cristiano o el correísmo? No le interesa que le llegue el agua, pues. Y esa debe ser la preocupación de la autoridad. Y en ese sentido te digo, emprendimos una iniciativa gigantesca que en los próximos meses tendrá obras en todo el país de esa infraestructura básica que para mí es la primera. Todo lo demás viene después. Pero ¿cómo podemos hablar? Mira, el Ecuador tiene problemas de desnutrición infantil gigantescos. 25%, creo que ahora es 28%. ¿Por qué? No porque falten alimentos, porque ustedes saben que aquí, gracias a Dios, estamos bendecidos con la facilidad de acceder a los alimentos en la ruralidad, en los hogares más pobres. Por falta de acceso a agua segura, por tener los ríos contaminados. Un niño puede comer lo que tiene que comer, ingiere agua contaminada y vive con permanentes enfermedades gastrointestinales. ¿De qué sirve invertir en educación y en salud si ese niño con problemas de nutrición no tiene sus capacidades intelectuales completas? ¿De qué sirve esa inversión? O vive permanentemente enfermo. Entonces yo creo que lo primero es lo primero, pero eso no es popular. Es correcto, pero no es popular. ¿Por qué? Porque está bajo tierra esa infraestructura, porque tarda años en hacerse, ¿verdad? Porque no da votos. De ahí vuelvo a lo mío, mi filosofía de vida, lo correcto por encima de lo popular. Hagamos lo correcto y tratemos de comprender como sociedad qué es lo correcto, cuál es el camino. Otto, ya se ha visto también los debates presidenciales, tanto en medios de comunicación como en el del CNE también organizado, diferentes entrevistas que han brindado también los diferentes candidatos a la presidencia. En ese sentido, dentro de estas propuestas, hay algunas que también se salen un poquito de contexto, quizás no estarían en el camino correcto para lo que el Ecuador necesita en estos momentos, sobre todo para la reactivación económica, que es urgente, porque primero, al menos en este contexto de la pandemia, lo primero es priorizar vidas y posteriormente también reactivar la economía, porque si no, ¿de qué vive la gente? Hay que tener el empleo y eso. Pero en esas propuestas, al menos en este plano económico que es muy urgente, ¿qué ha visto usted y cuál es su opinión? Primero, me llamó la atención que no vi a ningún candidato realmente informado, por no decir preparado, en el tema de las vacunas. No va a haber reactivación económica sin vacunación. ¿Usted sabe cuántas personas, aquí en este hotel, cuántas personas habrán perdido el empleo nomás en uno de los sectores más golpeados, que es el turismo, los viajes? ¿Cuántos saloneros, cuántos artistas no tienen hoy un evento, una fiesta en donde poder trabajar, una reunión, un matrimonio? No es menor. ¿Cuántas personas que se dedican a la peluquería, que son artesanos de la belleza también, no tienen están en una situación de crisis, de hambre? Entonces, mientras no tengamos claro cuál es el camino para salir de la pandemia, y el único camino es la vacunación, no deberías ni aspirar a ser presidente del Ecuador, pues de ningún país del mundo. Entonces yo vi que un candidato habló y dijo, si yo gano vienen 5 millones de vacunas porque ya hablé con el presidente de tal país. Le ha generado un malestar a ese presidente en Argentina, porque en Argentina le dicen, bueno, si aquí no hay vacunas, ¿y usted cómo es que anda regalando, verdad? No se puede jugar con los sentimientos de la gente. Yo sé que el voto es emocional más que racional, ¿verdad? Y está bien apelar a las emociones, pero no desde la mentira, pues. No desde la mentira. Sepamos discernir, primero, quién miente y quién dice la verdad. Luego, sobre las verdades, escoger cuáles son los caminos viables y los caminos reales para el Ecuador. Yo soy enemigo de la mentira. Mi única herramienta, mi única arma en la vida ha sido la verdad. La honestidad en lo público y en lo privado siempre será el mejor negocio. No les quepa duda. Siempre será el mejor negocio. Pero tú no puedes presentarte ante el país y decir, ya, yo conseguí 5 millones de vacunas. Vean, la obligación de cada candidato era conocer el Plan Nacional de Vacunación, que no es del gobierno, porque se va este gobierno por más que te caiga mal, y sigue vigente porque son acuerdos entre el Estado ecuatoriano y los únicos que te pueden proveer vacunas, que son los laboratorios farmacéuticos que están en capacidad de producirlas, que en este caso son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Adicionalmente hay la iniciativa COVAX, que es la de los multilaterales. Entre esas 4 iniciativas al Ecuador hasta el mes de octubre deberían de llegar 18 millones de vacunas. Más menos. ¿Por qué digo más menos?
porque hasta hoy todos los laboratorios han tenido dificultades en cumplir lo ofrecido. No solo con el Ecuador es el segundo país de América en recibir vacunas, con el mundo entero. ¿Por qué? Porque claro, son procesos nuevos y no alcanzan las expectativas de producción que tenían. Pero también es probable que en el transcurso de los próximos 30, 60 días, esos laboratorios agarren ritmo, incrementen producción y nos digan, ¿sabes qué? Te iba a dar 18 millones de vacunas, creo que ahora sí te puedo dar las que necesitas. El Ecuador necesita algo más de 30 millones de vacunas, porque son 2 dosis por persona. Entonces, hoy están garantizadas dosis para 9 millones de ecuatorianos, que es casi el 60% de la población. Pero tenemos que llegar al menos al 80% hasta este año para llegar a la inmunidad de rebaño y evidentemente finalmente al 100%. Ese debió haber sido un tema estelar. Nadie habló de eso sino para mentir. No va a haber reactivación económica sin vacunación contra el coronavirus. Así de sencillo, esa es la realidad. Hasta eso tenemos que resistir, mantenernos a flote, ¿verdad? Con el endeudamiento que el gobierno ha tomado, sí, pero también tratando de lograr que las actividades que están funcionando lo hagan en la mejor manera posible sin sacrificar la salud. Las exportaciones, por ejemplo, han crecido este año. El 2020 es increíble. Una de las decisiones clave en el mes de marzo fue no detener al sector exportador, porque se nos caía la dolarización. El Ecuador en marzo, abril y mayo estuvo sin petróleo, sin impuestos. Se rompieron los 3 oleoductos, el precio del barril fue negativo. Esto era para una hecatombe social. Y las decisiones que se tomaron en su momento permitieron que nos mantengamos a flote. Yo no digo, yo sé que cientos de miles de ecuatorianos la están pasando mal. Yo no es que estoy desconectado con la realidad. Yo visité ciudad por ciudad, comunidad por comunidad. Vi la realidad. Decidimos en ese momento entregar alimentos, 8 millones de raciones. Decidimos entregar bono de emergencia, porque en el aislamiento, Renato, para un ciudadano, porque claro, muchos países habían entrado en aislamiento, pero aislamiento para un alemán, el riesgo es engordarse, pues. Para un ecuatoriano promedio, el riesgo es morir de hambre. Había que llegar con ayuda y se llegó. No fue suficiente, no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente venimos de un modelo despilfarrador, irresponsable con los recursos públicos, que nos enseñó que está bien el pan para hoy y hambre para mañana. No, señor, aquí necesitamos pan todos los días. Y eso es lo que hay que buscar. Totalmente. Hablaba Otto sobre la vacunación como piedra angular de la reactivación económica. Por supuesto, ¿no? Y de todo. Y de absolutamente toda la reactivación del país. Ahora, mi pregunta va justamente a eso y de hecho también me refiero al Vox Populi cuando digo que muchas personas se dieron cuenta que los debates no estuvieron bien preparados, que los objetivos no estuvieron bien planteados. Oye, en honor a la verdad, tampoco fueron debates per se. Totalmente. Y es muy difícil, te lo digo porque yo he sido... La cantidad de candidatos. Es muy difícil moderar, ustedes son entrevistadores, estudian comunicación, es muy difícil moderar 8 personas sin que eso se convierta en una suerte de pelea todos contra todos media extraña. Entonces, creo que de por sí tenemos que encontrar la forma de que nunca más tengamos esa cantidad de candidatos, porque cantidad no es calidad, pues. ¿Ya? Hay más filtros rigurosos. Por Dios. Y mira tú. ¿Cuáles pondría, por ejemplo, usted, Otto? Bueno, primero la eliminación según nivel de votación que ya existe, pero veo que siempre encuentran la maña, la vaina para seguir vigentes. En teoría, los que no cumplían los votos en elecciones pasadas quedaban eliminados de esos partidos. Claro. Entonces debería de haber menos partidos. Pero resulta que prácticamente cada partido presentó un candidato. Entonces, primero eso. Pero segundo, realmente tener mucho mayor institucionalidad política para que las propuestas estén claras y la gente se sume a las propuestas, no a las personas. Entonces, en ese sentido, tú podrías aglutinar mucho más, con mucho mayor fuerza, proyectos políticos. Y también acotando un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Que muchos candidatos utilizan la candidatura, valga la redundancia, presidencial, para darse a conocer en ciertas ciudades, por ejemplo Manabí, por ejemplo Quito, y muchos de ellos los veremos en ciertas elecciones zonales. Entonces, tampoco el CNE debería permitir... No es y lo otro es, para mí, te digo de verdad, eliminar el tema de la promoción pagada por el Estado. Porque por último, si te lanzas, y con esto no es que quiero decir que debe de tener más ventaja el que más dinero tiene. Tú tienes que limitar el gasto electoral, que no sea más de tanto, pero que cada quien vea con quién lo ayuda. Claro. Porque si no es colgarse sobre una economía escuálida de un Estado que con las justas paga sueldos para lanzar la carrera política de fulano o de mengano. No está bien. Ahora, también existen ciertas opiniones populares con referencia al tema de las candidaturas y de los inversionistas en candidaturas, que posterior a eso se ha visto también, ¿no? En ciertos ejemplos
que ciertos inversionistas de candidaturas que auspician candidaturas tienen después un puesto privilegiado en algún... Claro, se vuelven contratistas, aquí hemos visto eso bastante, etcétera. pero mira tú, ahí hay dos formas de controlar eso. Primero, que las donaciones sean realmente transparentes, para que tú sepas quién le dio a quién. Y segundo, la contratación pública tiene que funcionar con verdadera competitividad y apertura y transparencia, para que se sepa exactamente quién gana y por qué gana, no que gana porque aportó una campaña, sino que gana realmente porque ofreció el mejor producto en el mejor precio. Y eso se puede hacer con las herramientas tecnológicas de hoy. Lamentablemente hay gente que le encuentra la vuelta para saltarse esas barreras, ¿no? Pero son cosas con las que hay que luchar, ¿sí? Otto, en este caso también sobre el Estado. Ecuador vive un contexto bastante complicado, no solamente en el plano de salud, en el plano económico, sino también en el plano social, sobre todo por la inseguridad social. Y estamos viviendo una época donde ningún sector de la ciudad es seguro, donde la gente no se siente prácticamente como antes, donde... Ninguna ciudad, de hecho, en porque ninguna antes ciudad, hablábamos totalmente. de Guayaquil como una de las ciudades con más peligrosidad. Ahora Quito se está uniendo porque... A ver, mira, yo sí les quiero decir algo en esto. Yo soy súper objetivo y súper pragmático en el tema de cifras. Sí, la inseguridad es un problema del Ecuador. Es un problema mucho menor que en el resto de países de la región, al menos en cuanto a muertes violentas. Significativamente menor que en Colombia, que en Venezuela, que en México. Significativamente menor. Pero claro, una muerte violenta ya es una muerte violenta de más. Me explico. O sea, no se debería de permitir. Y es un problema que siempre lo hemos tenido. Hoy hablamos del asesinato de un ciudadano respetable, muy conocido. Yo creo que la ciudadanía está conmocionada, porque claro, cuando asesinan a alguien que tú a veces lo sientes cercano porque lo has tenido en la pantalla de tu casa a diario o en la pantalla de tu celular a diario, te llega mucho más y sientes que es contigo, sientes como que si fuera con un familiar. Y es lamentable y es doloroso. Pero no es la primera vez que nos pasa algo así. Yo era un muchacho de 15, 16 años cuando asesinaron, y la mayoría de ustedes ni han de saber quién es, a Marco Vinicio Bedoya. O sea, la violencia criminal en el Ecuador es un problema permanente vinculado con la presencia del narcotráfico, sobre todo en el país, y con el crimen organizado. Y hay que combatirla fortaleciendo a la policía y sobre todo brindando alternativas de desarrollo a los jóvenes, para que sepan que ese camino que a veces parece fácil no es un camino deseable, el camino del crimen organizado, ¿no? Porque claro, parece fácil, te dicen ven acá, hacemos este cachuelito y te ganas $1,000, $2,000. ¿Cuántos meses tienes que trabajar para ganarte eso? Pero hay que formar en eso. Y sí, hay problemas. Pero usted siente que a veces en estas leyes que tenemos actualmente en Ecuador protegen quizás más al criminal que al propio ciudadano. Mira, yo no creo que aumentando penas necesariamente resuelves los temas de delincuencia, porque el que es delincuente no le importa si se va preso 5 o 10 años, ya es delincuente. Yo creo que más que las penas el problema está en el sistema judicial como tal, ¿ya? Entonces, que los fiscales tengan los recursos y que tengamos fiscales idóneos, que los jueces no se dejen coimar o amedrentar, porque hay jueces que no es que se dejan coimar, sino que si estás enjuiciando a un delincuente relacionado con el narcotráfico, a ese juez lo suelen amenazar a su familia, a él, con su vida. Entonces, contra todo eso hay que luchar y no es fácil. Insisto, yo creo que es más un tema operativo de la idoneidad del manejo del aparato judicial que tanto de las sanciones y las penas como tal. Y no sé si entra también el tema, y quiero también preguntar tu opinión sobre esto, no sé si el sistema penitenciario también tiene mucho que ver, porque correcto, es un sistema no es un sistema de rehabilitación social, no es algo de rehabilitar a las personas. En eso también estoy de acuerdo contigo, no lo es un sistema que tiene serios problemas de hacinamiento en todo el país, que necesita ampliarse y crecer, claro. Lo ideal sería disminuir los indicadores de delincuencia para que las cárceles se empiecen a vaciar, no seguir haciendo crecer las cárceles, pero hoy se necesita mejorar significativamente el sistema penitenciario, sin duda. Ahora, todos son recursos, ¿no? Todos son recursos. Claro, también recursos. Y bueno, al menos en estos tiempos estamos viviendo bastantes problemas en ese sentido. Y las cárceles no están también bien, o al menos hay mucha corrupción dentro de eso también. Y eso es por parte de todo el Estado, ¿no? Mira, lo que pasa es que se ve tanta corrupción. Mira, la corrupción. El problema con la corrupción es que muchos ecuatorianos la han adoptado como algo cotidiano. Entonces creen que está bien. A mí si hay algo que me genera malestar es eso de roba pero hace obras. No, nadie tiene derecho ni razón para robar. Nadie. Haga o no haga. Es que hay quien hace para robar, pues. Hace la obra porque si no la hace no hay dónde robar. Entonces la hace para robar. Para tener un maquillaje para robar. Entonces nadie tiene por qué robar. No hay necesidad. Si de algo yo agradezco
es de haber tenido la oportunidad de demostrar que se puede hacer servicio público con honestidad, sobre todo a los jóvenes. Decirles que no le teman al servicio público, que sí, que les van a tratar de enlodar, sobre todo si te va bien, te van a tratar de injuriar, de ensuciar, pero la verdad es una sola, ¿ya? Y entonces tú, mientras tú estés tranquilo, y que nada debe, nada teme, y puedas lograr mi mayor objetivo, que con eso yo estaré tranquilo el resto de mi vida, que fue salir como entré, con la frente en alto y a la mano de mi esposa, el resto, créanme, viene y va. Entonces, lo primero es predicar con el ejemplo. Sí se puede hacer servicio público honesto. Es más, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de servidores públicos son honestos, que son unos cuantos los delincuentes que dañan lamentablemente el prestigio del trabajo en el sector público, y otros pocos los que quieren hacer de la política una cloaca, como les dije, para ahuyentar a los buenos y atraer a los malos. Pero la mayoría somos gente buena en el Ecuador. Y en el día a día tenemos que también predicar con el ejemplo. No coimar, no dar una platita para que me atiendan más rápido, no tratar de beneficiarme de un contrato de forma ilegal. Del ciudadano. A veces uno mismo lo corrompe al policía, al funcionario, es parte de la cultura. Entonces es ya un tema cultural que tenemos que corregir, pero solo no se corrige con leyes, las leyes ya están, se corrige con el ejemplo. Con el ejemplo. Si tú ves a tus máximas autoridades delinquiendo, tú dices, él sí, ¿y por qué yo no? ¿Verdad? Entonces no está bien. Y no solo las autoridades públicas, los deportistas, los comunicadores, son personas que están en el ojo de la ciudadanía, que tienen que ser personas intachables. Cuando tú te conviertes en una figura pública, ya sea en la política, en la farándula, en el deporte, tienes una responsabilidad mayor con la sociedad, porque te conviertes en un ejemplo a seguir. Así tienes que comportarte como una persona ejemplar. Sí, totalmente. Sí, en realidad, bueno, Otto, mencionabas algo súper importante que justamente era una de las preguntas. ¿Tú sientes que entraste y saliste de la misma manera, con la frente en alto? Pero por supuesto. A pesar del desprestigio público que sí existió en cierta... y vamos a centrarnos netamente en el tema de la pandemia, y volvemos al tema que mucha gente dijo que se está haciendo campaña mientras no se debe hacer campaña. Pero quiero una autoevaluación. O sea, yo he pedido el voto por alguien. No, por supuesto, Ya. por supuesto. Y de hecho eso se evidenció porque nos acabas de mencionar. Pero incluso. además así me hubiese lanzado. Yo no tenía presupuesto de comunicación. Claro. O sea, la vicepresidencia de la República no pautaba. ¿Tuviste una pauta que diga Otto Sonnenholz, el mejor vicepresidente de la historia? Claro. No existió. Claro, no. Entonces yo lo que usaba eran las herramientas que estaban a mi disposición para cumplir con mi obligación de comunicar. Porque es una obligación cuando eres figura pública comunicar. Para bien o para mal, yo era la única figura pública que estaba frenteando esta situación. Claro. Entonces todas las cámaras del país estaban atrás mío durante 3 meses. Y también hasta la que preocupación de ciertos candidatos. Hasta que el resto decidió salir. Enhorabuena que salieron. Ya 3 meses después, enhorabuena que salieron. Hasta entonces, me tocó a mí, con otros funcionarios capaces, enfrentar esta vaina. Está bien, me tocó. Nunca refunfuñé al respecto, salí todos los días de mi vida pensando que posiblemente era el último, pero me tocaba. Esa era la realidad y me tocó meterme en las morgues y en las unidades de cuidados intensivos y tratar de predicar con el ejemplo para que quienes no querían ir a trabajar, porque teníamos médicos, teníamos camilleros, teníamos funerarias que no querían trabajar porque tenían miedo a morir, porque parece que nos hemos olvidado que pensábamos que estar a 1 metro del COVID era sentencia de muerte. ¿Ya? Y no es que yo tampoco lo sentía, yo también lo sentía así, pero es lo que me tocó. Y a mí me han enseñado a predicar con el ejemplo, a salir a dar la cara si es que quieres que los demás, si tú le quieres pedir a alguien que haga algo, tienes que tú estar dispuesto a hacerlo. Yo no le podía decir a un camillero de una morgue, levanta al fallecido si yo no estaba dispuesto a hacerlo. Yo no le podía decir a un doctor de una unidad de cuidados intensivos, entra a la unidad de cuidados intensivos si es que yo no estaba dispuesto a hacerlo. Porque hubiese sido de mi parte, cuando menos una hipocresía, sino una doble moral. Entonces yo fui a predicar con el ejemplo. Y con mucho esfuerzo y con el esfuerzo de muchos ecuatorianos, logramos superar la mayor crisis de nuestra historia, hasta el mes en tiempos inéditos además, porque ya en el mes de mayo, 2 meses antes de que yo salga, las cifras de mortalidad de Guayas y del país estaban bastante estables, ¿verdad? Yo en función de esa estabilidad es que digo, ok, ahora sí puedo salir, porque si no hubiese salido antes, porque créeme, incluida la estabilidad económica cuando refinanciamos la deuda y conseguimos el financiamiento de los multilaterales. Son los 2 elementos que a mí me detenían, porque para construir lo que yo quería construir, no bastaban 2 meses. Yo hubiese necesitado por lo menos 6 meses
De esos 2 meses, que fueron los 2 meses antes de la inscripción de candidaturas, un mes lamentablemente estuve enfermo, estuve en cama con una hepatitis muy fuerte. Entonces me quedaron 30 días lamentablemente para hacer ese trabajo. Pero claro que fueron los meses de agosto y algo de septiembre. Yo salí en julio. Entonces créeme, yo acepto las críticas, a mí no me molestan. Evidentemente eran, digamos, directamente relacionadas con los números positivos de la intención de voto que había por mí en ese momento. Yo salí con 67% de positivos de la vicepresidencia y con casi 30% de intención de voto en ese momento. Había una afinidad, la gente había reconocido un trabajo honesto, un trabajo sincero, un desprendimiento. Y no te digo que no llegué a pensarlo, a pesar de que nunca estuvo en mis planes, pero nunca me ha gustado hacer nada. Primero, nunca me voy a poner a mi interés particular por delante del país. Y segundo, nunca me ha gustado hacer nada sin tener una buena planificación, un equipo lo suficientemente grande y preparado para enfrentar ese desafío. Yo no había hecho ni listas de asambleístas porque no estaba en mis planes esta situación. Entonces hubiese sido irresponsable de mi parte hacerlo así. Posiblemente lo hacía bien, ¿verdad? Pero el país no se merece bien, el país se merece lo mejor, y lo mejor se construye poco a poco. Y disculpa que te corte, Nato, había una preocupación justamente sobre lo que menciona de su aceptación sobre la gente en caso de que usted podría ser un candidato a la presidencia. Yo vi una entrevista del economista Rafael Correa Delgado donde mencionaba que... ¿Por qué lo puso Arauz? ¿Por qué lo puso Arauz? Porque justamente era la preocupación que usted se podía lanzar. ¿Qué opina sobre esas declaraciones? No lo vea al señor, que no va a aprender nada, créame. No lo vea, no le pare bola, déjelo ahí nomás. No, pero sale en las redes sociales. Uno hay que ver también lo que dice. Sí, pero es que se contradice mucho. Un mes después dice, la intrascendencia de Otto Sonnenholder, me pasaron un tuit. O sea, ¿cómo es? O sea, tan intrascendente que fui la causa para que ponga un candidato. Lo que diga ese señor a mí me trae sin cuidado. Ya fue presidente del Ecuador, debería de ocupar el cargo que le corresponde, que es tratar de llevar con honorabilidad el hecho de haber tenido la oportunidad de haber representado al país por 10 años. Por manos de él pasaron las mayores oportunidades para que el país salga adelante. Difícilmente se repetirán esas oportunidades, esa es la verdad. No todo fue malo, debo de decirlo, pero yo sí creo que lamentablemente nos dejaron enrumbados en un camino del cual hoy es cada vez más difícil salir. Ellos cavaron un hueco con la irresponsabilidad, con la corrupción, cavaron un hueco del cual estamos tratando de salir. Y no vamos a salir haciéndolo más hondo. Sí, pues no vamos a salir haciéndolo más hondo. Entonces, mi recomendación, no lo vea a ese señor. Ya, hágame caso. No le pare bola, no le pare bola. Yo no soy seguidor de él. Yo le respondí alguna vez porque se puso a retuitear cosas de otro señor que lamentablemente fue presidente del Ecuador y que no vale la pena ni mencionar. Y decía, Dios mío, para esto has quedado, para retuitear a este individuo, por Dios. Ya, vea usted los expresidentes respetables del Ecuador y del mundo. Pasan a ser una suerte de imágenes a las cuales uno recurre para un consejo, las cuales representan un poco el haber hecho un servicio público honorable. Uno tiene que buscar ese espacio cuando él ya no puede volver a ser presidente del Ecuador, ¿verdad? Por consulta popular. Entonces ya no corresponde que esté en una actividad casi proselitista, correspondía que pase la posta en su movimiento, que tiene el justo derecho a tener una representación y la ciudadanía escogerá. Claro, representación con limitaciones también, ¿no? Pues es que a la gente no le gusta escoger marionetas. Claro, o sea, a la gente no le gusta escoger marionetas, eso estamos de acuerdo también. Totalmente de acuerdo. Y me iba justamente a una pregunta de lo que estábamos hablando antes para terminar el tema. Posterior a tu salida, ¿cuándo dices no voy de presidente? A pesar de saber... O sea, siempre dije, pero públicamente, ¿no? Siempre internamente dije yo no quiero ser candidato, no es el momento para mí, yo quiero aprovechar esta fuerza para construir internamente, con la gente con la que hablé. Yo hablé con al menos 10 o 12 movimientos de todas las tendencias, posiblemente no tengo ni afinidad con ellos, pero mi responsabilidad era tratar de darle a los ecuatorianos opciones más claras, eso era lo que yo sentía. Porque miren, y les explico a ustedes como comunicadores, ¿qué pasa hoy? Que yo lo advertí. Cuando tú tienes 16 candidatos y todos nivelados en la misma capacidad comunicacional, porque además eso está restringido, es decir, tú tienes las franjas del CNE y eso es lo que tienes. Cuando tú tienes muchas voces en el mismo volumen, ¿qué es eso? Ruido. Entonces ningún mensaje llega, tienes ruido. Entonces a la ciudadanía no le llegan mensajes, entonces escuchan ruido, el ruido genera apatía, genera descontento, genera malestar. Y vas a llegar a la papeleta
sin tener una decisión tomada en muchos casos, y eso es grave. Y como el común de En una sociedad con una estructura política, con una institucionalidad fuerte, tú llegas a la papeleta con tus conceptos claros y sabiendo quién representa esos conceptos. Porque viene el otro error. Nadie vota porque alguien es joven o porque alguien es viejo. Es decir, la gente dice, pon un candidato joven para que los jóvenes voten por el joven. Pues eso es menospreciar la inteligencia de la juventud. Un joven no vota por una edad, la edad es un número, ¿verdad? Ni alguien mayor necesariamente tiene más experiencia por su edad, ni alguien menor se identifica más con los jóvenes y sus causas por su edad. La experiencia es causa de la trayectoria, no de